Bueno, yo les voy a hablar de, podemos pasar la siguiente, por favor, de una junta auxiliar del municipio de Juance Bonilla, que está ahí en ese lugar, en el estado de Puebla. En el estado de Puebla y en el Valle Cholulteca se ha desarrollado un fenómeno importantísimo e interesantísimo a partir de el intento del gobernador Moreno Valle de hacer un parque temático, turístico, atlético, quién sabe qué, en la pirámide de Tlachihualtepec, en Cholula. Los pueblos cholultecas adquirieron un sentido de lucha y de defensa de lo que ellos consideran. ¿Sí está mejor? ¿Está mejor así? De lo que ellos consideran su identidad y su territorio y su manera y su forma de vivir. El Valle Cholulteca ha tenido este fuertísimo movimiento social. A mí me ha llamado el Poder Judicial para hacer montones de peritajes en San Andrés Cholula, en muchas de sus juntas auxiliares. Ellos han pedido estos peritajes porque tuvieron que confrontarse en ese mismo sexenio gubernamental contra la posibilidad de la privatización del agua. Y entonces hubo una lucha tremendísima del gobierno estatal con respecto de algunos poblados. Ellos también se defendieron porque, como la zona de Cholula es ya una zona conurbada con la ciudad de Puebla, ha habido una transformación de todo el territorio. Han querido meter unas avenidas de 6x6 y cosas elegantísimas. Han creado muchísimas unidades habitacionales, les llaman horizontales, y estas personas ya no comparten la vida con los pueblos en donde están insertas, y estas personas se quejan de que huele a cerdo y todo el tiempo están con sus cohetes. Ay, es un problema horrible, pero ellos están haciendo su vida porque esa es su vida. Y así que ha habido peritajes para Tlaxcalancingo, para San Bernardino, Tlaxcalancingo. Ha habido como, no sé, muchísimos, porque muchas personas decidieron poner amparos en contra de la privatización del agua y contra agresión a su territorio. Santa María Zacatepec forma parte de este valle. Zacatepec está entre San Pedro Cholula y Huejotzingo. Ellos empezaron a sufrir, ahí se hizo no sé si se acuerdan que hubo una noticia de un gran boquete que se hizo en el territorio. Ellos suponen que fue porque hay una extracción de agua, hay una planta de Bonafont, y ellos suponen que es por la extracción tremenda de agua la que provocó ese hundimiento del territorio. Estuvo ahí gente de geología de la UNAM y se ha reservado el dictamen de lo que sucede ahí en términos geológicos. Durante mucho tiempo los habitantes de Zacatepec tomaron la planta de Bonafont, hicieron ahí un campamento muy potente, hicieron talleres. Ellos con anterioridad fundaron su propia estación radiofónica junto con Tlaxcalancingo, que es el otro pueblo que les digo que se han amparado muchísimas veces, y ellos estaban pidiéndole al poder electoral que les permitiera hacer su elección de autoridades por usos y costumbres. Así lo pidieron ellos. El documento, como la profesora, yo no tenía el gusto de conocerla personalmente, pero qué bueno que la conozco, igual es por testimonios. Esa era la manera de probar. El diálogo con las autoridades es muy, 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 muy importante. En todo mi trabajo de peritaje, yo he visto cómo el Poder Judicial
las autoridades electorales, ante los argumentos de nosotros, los que trabajamos en los pueblos, han tenido la sensibilidad de transformar sus percepciones y sus concepciones. Santa María Zacatepec tiene la autoconciencia, se autodescribe como un pueblo originario y bueno, hay elementos objetivos para decirlo. Se hizo excavación arqueológica en esa parte del territorio poblano porque se hizo el aeropuerto Hermano Cerdán y hubo el descubrimiento de zonas arqueológicas en esa parte. El pueblo de Santa María Zacatepec se localiza en el Valle Poblano Tlaxcalteca y está comprendido dentro del paisaje cultural que formaron los señoríos prehispánicos de Cholula y de Huejotzingo. Los elementos de los que disponemos para probar la identidad de pueblo indígena o originario, que hablamos de su ubicación, historia documental, ritualidad, tradición oral, sistema de cargos, apellidos de los miembros de su comunidad de origen náhuatl, la toponimia, tanto de su asentamiento principal como de los parajes y mojoneras del territorio, y finalmente de cómo se organizaron para llevar a cabo el proyecto comunitario de la radio indígena, que sigue estando en funcionamiento desde la segunda década del siglo XXI y en el cual el Instituto Federal de Telecomunicaciones les otorgó, junto con la comunidad de San Bernardino Tlaxcalancingo, perteneciente a San Andrés Cholula, una concesión de uso social indígena, reconociendo ya una institución federal la personalidad de pueblo indígena a ambas comunidades. Es que las mismas deben ser reconocidas como indígena por el resto de las instituciones y autoridades del Estado, además del reconocimiento al derecho de autoadscripción ya mencionado. Santa María Zacatepec es junta auxiliar del municipio de Juan Cebonilla. De acuerdo al libro del licenciado Samperio Tepale 2008, el asentamiento de Cuanalá formó parte de los territorios de influencia de la Cholula prehispánica, la misma que sufrió una matanza ordenada por Hernán Cortés en su camino a Tenochtitlan, por lo cual deducimos que los habitantes de la región fueron chichimecas y tributarios de Cholula, ciudad prehispánica con una antigüedad de 3.500 años. Los vecinos de Santa María Zacatepec explicaron que en la segunda mitad de la década de los 80 del siglo pasado, el INAH, a través de la sección de arqueología, realizó rescates pertinentes para dar paso a la construcción del aeropuerto y se encontraron una gran cantidad de montículos y terrazas, algunos todavía en uso para explotación. Los vecinos de Santa María Zacatepec identifican la existencia de zonas arqueológicas. En el siglo XIX, Cuanalá significa agua donde se agarran culebras. Hoy cabecera municipal de Santa María Zacatepec, pertenecía al antiguo distrito de Cholula y era un pueblo subordinado al municipio de Coronango. Los habitantes de Cuanalá en 1907 lograron independizarse y constituirse en municipio. La iniciativa partió de los señores Benito Coyotl, Dionisio Cortés, Pedro Castillo, Pablo Tepale, Ignacio Huitzil, Francisco Tepale, Victoriano Prieto, Úrsulo Tepaneca, Luis Pérez y Pascual Tepale. Con documentos, Samperio Tepale demuestra que en el periódico oficial del Estado, 1907, se publica la creación del municipio de Juan Cebonilla, que en el el 19 Congreso del Estado se decreta. Artículo primero. Con los pueblos de Cuanalá, Ometoxtla, Textetelco y la hacienda de San Lucas, pertenecientes todas a la municipalidad de Coronango, y con los pueblos de Zacatepec, San Juan Tlautla y la hacienda de San Bartolo Zapotecas, que actualmente pertenece a la municipalidad de San Pedro Cholula, se forma una nueva municipalidad denominada General Juan Cebonilla y cuya cabecera será el pueblo de Cuanalá. El autor que seguimos explica que la relación entre los habitantes de Ometoxtla y Cuanalá era muy estrecha y que ambos eran pueblos prehispánicos. Explica que Cuanalá y Ometoxtla tenían ligas rituales con los cargueros de la parroquia de Coronango y que estos, a principios del siglo XX, trataban de manera despectiva a los fiscales principales y mayordomos de aquellos poblados, motivo por el cual surge la inquietud de crear un municipio. Los vecinos de Cuanalá se quejan de las contribuciones que deben hacerse a Coronango y a su parroquia, comparando la escasez de recursos que ellos ganaban. En la serie de historias de vida que recopila el licenciado Samperio, se recoge un testimonio de un habitante de Cuanalá
refiere que ellos tenían mucha amistad con los de San Lucas Nextetelco, pero los de Zacatepec eran más rencorositos. Lo que nos permite considerar que los vecinos de Santa María Zacatepec son considerados negativamente, pero comprendidos dentro del mismo paisaje cultural. Don Pedro Villegas Cebrián, del texto multicitado, dice que cuando la Revolución de 1910 hubo un grupo armado, contrario al líder tlaxcalteca Domingo Arenas, que asaltó la hacienda de Guadalupe perteneciente al flamante municipio de Juan Cebollilla y que soltaron a los caballos para comer el maíz, dejaron todo destruido, se llevaron lo que pudieron, había borregos, hicieron barbacoa salvajes y comieron hasta decir basta. Los de Zacatepec se llevaron las carretas, arados, lo que se les cayó, destruyeron la hacienda por completo. Los hacendados se fueron. Explica que la Virgen de Guadalupe que estaba en aquella hacienda se la llevaron también los zacatepecanos. Otro de los entrevistados por Samperio, el señor Fidel Flores, explica que de las haciendas fundadas por los españoles en 1535, la de San Lucas Guadalupe, que se la querían adjudicar los de Zacatepec, pues ¿qué les pasaba? Don Salomón Sandoval, originario de Ometoxtla y también entrevistado por Samperio, dice que su padre decía que cuando los españoles se asentaron en este territorio, se apoderaron de las mejores tierras, corriendo a los nativos del lugar. Por ello es que deducimos que los pobladores de Santa María Zacatepec son descendientes de los pobladores originales del señorío cholulteca y que a pesar de los embates de los colonizadores, pudieron constituirse en un pequeño poblado de campesinos que se empleaban en las haciendas vecinas para complementar sus ingresos. Por las pesquisas de los propios habitantes de Santa María Zacatepec, en documentos depositados en el Archivo General de la Nación, sabemos que existe un plano que da cuenta de cómo los zacatepequenses en 1537 ampliaron su fundo con tierras de las haciendas de San José Munire, la de Serrano, Guadalupe y Vasquixtla, propiedades que rodeaban el poblado. Ahí explican y ponen el plano y todo esto se lo mostramos nosotros al juez. Al volver a los testimonios orales recogidos por Samperio, quien nos dice que el señor Trinidad Romero Pérez, vecino de Zacatepec, explica que alcancé a leer un libro, creo que de la fundación, fue por allá de 1523 o un poco más adelante, poquito antes de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Lo fundaron 23 personas que se asentaron junto al puente del tranvía, también por el camino de Santa Clara, que va a la hacienda de Serrano. Los documentos hallados por los vecinos de Santa María Zacatepec y puestos a disposición al juez no dejan duda del origen indígena de su comunidad. Ellos han transcrito estos documentos mismos que fueron respaldados con las copias originales y se les mostraron al Instituto Federal Electoral. A continuación resumo los tratamientos. Los zacatepecanos comienzan diciendo que el rey Carlos V en el año de 1546 ordena la reagrupación de familias de indios para que los evangelizadores pudieran desarrollar sus actividades de manera eficiente. Así fue que se les dotará de 500 varas en torno al poblado. Se especifica que si hay necesidad de ampliar la dotación, por ser mayor el número de vecinos o que las tierras no sean lo suficientemente fértiles, se amplíe la dotación. Era una dotación comunal. Con esta premisa, el alcalde de Santa María Zacatepec, Juan del Carmen Dioniso Barriento Fiscal, Manuel García Regidor, José Clemente Pérez Alguacil Mayor, solicitan el 13 de noviembre de 1818 para cada rumbo de nuestro pueblo 600 varas para el fondo legal. Argumenta que sus tierras originales son tepetatosas y por ello desean ampliar sus propiedades, pues en todo tiene preceptuado que los indios seamos mejorados y logremos más beneficios que los labradores dueños de haciendas, a nombre de todos el común. Explican que el documento que son 80 familias solicitantes. El mismo documento de los indios de Zacatepec explica a las autoridades que el párroco es testigo del número de familias que posee el poblado y que han pagado las contribuciones tanto religiosas como la que les corresponde al rey. Cuando el segundo documento se testifica que Manuel Cacalos, gobernador del pueblo de Coronango, queda como representante de las autoridades de Zacatepec para todo lo que tenga que ver con la solicitud y medición de las 600 varas que solicitan para su pueblo. El otro documento, fechado el 24 de noviembre de 1918, dice: Ignacio María Salamanca,
subdelegado de su majestad del partido, actuando por receptoría y a falta de escribano, pero con la asistencia de don Juan Nepomuceno Medina y Juan José de Carranza, firma Ignacio Salamanca, quien ordena guardarse, cúmplase y ejecútese la disposición virreinal, citándose a los colindantes por medio de exhortos correspondientes como el agrimensor, para que acepten asista a la operación para que se señale el día 18 de diciembre del 18. El presbítero dice, en toda forma y derecho, los indios del pueblo de Santa María Zacatepec, perteneciente a esta cabecera, hace muchos años, pagaron sus dominicas y las han seguido pagando. Han sido muy fieles, dice el cura. Así seguimos mostrándole más y más información al Tribunal Electoral para que dé cuenta de que el pueblo de Zacatepec es un pueblo con una raigambre mesoamericana, con las características que esto implica. Ellos tienen una visión de que todo está animado. Ellos piensan en una historia común, como dijo la profesora. Ellos piensan en el intercambio y la reciprocidad permanente para el bien común. Y ellos se identifican con, me faltó un parámetro, ahorita se los digo. Sigo hablando de estos documentos que se encontraron. Los apellidos náhuatl dentro de los barrios son Aguas, Apanco, Cinto, Cuautle con H, Chamizo, Chocolat, Huizitl, Luna, Nayotl, Tecotl, Tehuitzil, Tepale, Tepo, Tomay, Tosqui, Xiqui, etc. No hubo tiempo para localizar estos apellidos náhuatl dentro de los barrios, pero debe de haber alguna regularidad que nos dé pistas sobre el origen de los mismos y sus familias. La toponimia de la región nos remite a la presencia de hablantes de náhuatl desde siempre. Santa María Zacatepec está en el Valle Cholulteca, entre la ciudad de San Pedro y San Miguel Huejotzingo. Y ya vimos arriba que los vecinos también están unidos al náhuatl. Pero además hay parajes con nombres náhuatl como Tlacincatlán, el río Metlapanapa, ellos tienen una lucha ahora ahí, el Ajal, Tepoyán, la Tejocotera. No sería posible la existencia de estas denominaciones si no se tuviera una raíz mesoamericana. Además de la toponimia, existen entre los zacatepecanos tradiciones referidas a la cosmovisión mesoamericana, testimonio de la existencia de nahuales, de pérdida del alma, de los conjuradores del tiempo, de las limpias como elemento sanador, de las peregrinaciones que ellos hacen a santuarios de origen mesoamericano y de recibimiento a peregrinos de Morelos, Chalma y Tlaxcala. Existe la historia de que la Virgen de la Inmaculada, que se encuentra en un nicho especial en la parroquia, apareció dentro de los territorios de Zacatepec y en sus manos traía el registro de los habitantes que serían dueños de los mismos. La Virgen fue llevada al templo por los zacatepequenses, pero indígenas de Tlaxcala vinieron por ella, ya ven cómo son los tlaxcaltecas, pero decían que pertenecía a su templo. La Virgen fue trasladada al pueblo tlaxcalteca, pero nuevamente ella se regresó a Santa María Zacatepec, ya saben cómo son los poblanos. De nuevo los tlaxcaltecas vinieron por ella y se la llevaron, pero ¿qué creen? Que la Virgen ya había escogido Zacatepec para vivir, así que de plano dejó allá a los pies y apareció en Zacatepec de nuevo. Por ello la imagen que está en la parroquia no tiene extremidades inferiores. Ya devuélvansela, no sean mala onda. Con respecto de los habitantes de náhuatl, debemos referir que la propuesta de una radio comunitaria asumió la presencia y el rescate de la lengua originaria como un objetivo irrefutable, puesto que recibieron el permiso de operarla desde el año 2016. Las cartas emitidas por los vecinos que apoyaron el proyecto de la radio comunitaria nos da muestra de la organización de un pueblo originario de origen náhuatl. Transcribo algunas de las, eran 8,000 cartas, para que el lector observe la fuerte estructura organizativa de Santa María, Zacatepec. Abro comillas. Sería un modo de expresarse libremente sin represiones para promover la cultura y defender nuestras raíces y costumbres y mantener informado al pueblo de forma verídica. Esto lo dice la señora Concepción María Ballina de Zacatepec. Otro. Necesitamos un servicio como este, se están refiriendo a la radio comunitaria, para informar a nuestra comunidad de los usos y costumbres en general, a los ancianos y a los jóvenes. Esto lo dice José Carlos Torres Cuautle. Para tener comunicación entre ambos pueblos y no perder nuestras costumbres y lenguas. Están hablando de Tlaxcalancingo, Cholula
y están hablando de Zacatepec, porque es un medio para nuestra cultura, educación, y comunicarnos e informarnos de los sucesos de nuestra comunidad y otras partes. Se brindarán mayores servicios sociales y culturales a las familias que integren las comunidades, porque sería de libre expresión y aparte apoyaría las costumbres y tradiciones de nuestro pueblo, dice Salvador Ernesto Cuenca. La gente se mantiene informada de las necesidades del pueblo y da a conocer la cultura de las comunidades. El Instituto Federal de Telecomunicaciones exigió las pruebas, las evaluó y aceptó la identidad indígena de Santa María Zacatepec. El expediente de más de 600 páginas respaldando la existencia de esta comunidad desde tiempos anteriores a la formación del Estado Nacional fue suficiente para otorgar la concesión radiofónica. La vida de los pueblos originarios se une además al cultivo del maíz. La prueba de esto para Santa María Zacatepec es la existencia de tierras ejidales, mismas que fueron solicitadas en diferentes fechas por los campesinos organizados. La primera de estas dotaciones data de 1923 y 1925. Las solicitudes se fundaron en la necesidad de producir maíz para poseer milpas, fundamento de la vida de los pueblos. Recordemos que el ciclo festivo se une a la producción de alimentos y que ellos son imprescindibles para la continuidad de la vida. Los platillos que se consumen en Santa María, por los que nos comemos todos: maíz, tortillas, tamales, atole, pozole, quelites, flor de calabaza, chiles, frijoles. Es más, en las cartas de compromiso hechas por los habitantes de Santa María Zacatepec para echar a andar la radio comunitaria, muchos se comprometen a entregar maíz, prueba fehaciente de la importancia de este cereal en la vida de la comunidad. Sobre la existencia de un sistema normativo propio y vigente de la comunidad, tenemos que referirnos a las diferentes instituciones. En primerísimo lugar, hablaremos de la Asamblea Comunitaria. Para muestra está la celebrada el 2 de junio del 2015, donde se expuso el proyecto de fundar una radio comunitaria indígena que fortaleciera su identidad náhuatl, misma que comparten con otros habitantes centenarios del Valle Cholulteca. Además de la realizada el 19 de enero del 2020, en donde se eligieron a las autoridades, se postularon los candidatos y haciendo una fila se eligió a las personas que consideraron adecuadas para representar sus intereses. Antes de este movimiento de personas, cada uno de los postulados para ser el alguacil mayor, es decir, los candidatos, expusieron las razones de por qué deseaban ocupar este espacio de representación. En entrevista con el señor Lorenzo Mendieta Guerrero, presidente auxiliar, en 1990-1993, explicó que las elecciones de este funcionario se han realizado a mano alzada en la plaza principal por años, en una asamblea comunitaria. Cuando él se postuló para este cargo, hacía reuniones públicas en la plaza y ahí explicaba las razones por las que quería ser presidente auxiliar. Abre comillas. Hasta los otros que querían decían: ¿cómo se pone a hablar aquí a plena luz del día? ¡Qué descarado! Explica el señor Mendieta Guerrero que de los 4 barrios de Santa María Zacatepec acude la gente para externar su voluntad de quién quiere que los represente. Otra de las instituciones características del sistema normativo de los pueblos originarios es el sistema de cargos, responsable de la organización del ciclo ritual del pueblo. Este ciclo es la garantía de la continuidad, porque la vida ritual es el soporte fundamental del proyecto social mesoamericano para confrontar las estructuras de poder que intenta romper referentes históricos, imponiendo una cultura homogénea, fragmentada, desarraigada. Esto lo dice la doctora Broda y la maestra Catherine Wood. Este es uno de los múltiples mecanismos con los que los pueblos originarios de México han logrado caminar al lado de la sociedad global, que no los aísla, por el contrario, los integra en sus mecanismos de trabajo asalariado, educativo, de salud, etcétera, etcétera, pero que ellos muy bien adaptan junto con su cultura heredada de centurias. Trabajar para la comunidad, entenderse como parte integral del entorno y considerarlo animado en su totalidad, cerros, parajes, ríos, amellales, árboles, animales, asumir a los muertos como parte del mundo e integrantes del ciclo de intercambio y reciprocidad, considerar que la circulación de bienes y servicios para el bien de todos y la memoria histórica que respalda sus vivencias a través de generaciones son las premisas que han hecho posible la existencia de Santa María Zacatepec como un pueblo originario. En Santa María Zacatepec existen 4 barrios: Guadalupe, sección primera; Barrio de Dolores, sección segunda; Barrio de San Antonio y Barrio de San Isidro. Cada uno de estos tiene su respectiva capilla y cada uno elige un mayordomo que dura en funciones 1 año y que organiza con sus ayudantes el cuidado de su templo.
hace la colecta para la fiesta. Los cargos se comienzan a ejercer desde jóvenes y van subiendo todo lo que ustedes ya saben, y ya no les quiero cansar más. Además de este sistema complejo y nutrido que cada año se va renovando, están la comisión que se hace cargo de la bajada de la Santísima Virgen de los Remedios, Cholula. Este evento es de suma importancia para la vida del Valle Cholulteca, porque mantiene unido a todo el valle en torno al culto de esta imagen que tiene su morada en lo alto del Tlachihualtepetl o cerro hecho a mano, ubicado en Cholula. Esta veneración a la Virgen hace que haya solidaridad, cooperación y otra vez unión entre los pueblos y en su interior. Junto con la Virgen Inmaculada que preside la parroquia, la Virgen de Guadalupe, San Isidro Labrador, San Antonio y la Virgen de los Dolores, son festejados. El segundo viernes de Cuaresma se lleva a cabo una muy importante fiesta en Zacatepec, porque se adora al Señor Jesús del Perdón, que es una imagen réplica del Señor de Tepalcingo, Morelos. Además de esas fechas está el 2 de febrero, que es cuando se lleva a bendecir las semillas, los niños Dios y las palmas. El 3 de mayo, que tiene como finalidad rogar por el agua, que tiene correspondencia con la fiesta prehispánica de la revocación del agua en los cerros. Las siguientes fiestas son las de carnaval. Ya Zacatepec también está integrada a un sistema de carnavales que empieza en Huejotzingo en la época de carnavales, y todas las comunidades de alrededor de los volcanes ya tienen su propio carnaval con los mismos vestimentas que los de Huejotzingo y los mismos desmadres, porque les encanta, ustedes no saben que son bien borrachos y la pasamos muy bien, la verdad. Todas las fiestas del ciclo festivo de Santa María Zacatepec implica compartir alimentos, bebida, auxiliar colectivamente a los anfitriones, quienes gastan para todos los convidados, porque a su vez ellos mismos serán convidados posteriormente. La ayuda mutua prevalece, característica fundamental de la vida comunitaria y característica contrastante con respecto de la lógica cultural hegemónica. Don Trinidad Romero Pérez, en el libro de Samperio, dice: el fiscal les da de comer a esa gente, traen su banda de música, también música azteca, también vienen a bailar los apaches desde Chalma, México y Morelos. Otro testimonio es el del señor Wilfrido. Nuestra costumbre de todos los cargos, el último ser comisionado, con este terminé de servirle al pueblo. El comisionado va de acorde con el señor cura, por si algo anda mal o cualquier otro problemita. De la lectura atenta de documentos como el libro de Samperio, del maestro Tepales Chocolate, y los testimonios recopilados, puedo decir que hay 4 fiscales, uno en cada barrio, y sus respectivos suplentes. Comisionado mayor, quien administra los recursos monetarios para las 2 fiestas principales del pueblo y las necesidades de la parroquia. El cargo de comisionado mayor, que es el más alto honor que puede ocupar un vecino de Santa María de Zacatepec. El escribano, que lleva los documentos para los fiscales. Los ordenanzas, que transmiten los mensajes. El campanero, el portero, el mayordomo de los 4 barrios, que organizan a otros menores para las fiestas de sus templos barriales. Otro de los sistemas normativos de Santa María Zacatepec es el pago del clamanal. Cooperación que todos y todas las cabezas de familia de Santa María Zacatepec otorgan al Consejo Parroquial, formado por fiscales y demás. Esta cooperación, acordada en una asamblea comunitaria, es para beneficio del pueblo. Con ella se pagan las dominicas. ¿Se acuerdan que hablaron de las dominicas en el mundo virreinal? Es decir, las misas dominicales que oficia el sacerdote. Aquí en Puebla yo he encontrado ya, no es... Desde el siglo XVI, la Iglesia Católica decide que las personas tienen que vivir de una determinada manera, pero los pueblos están diciendo: nosotros no queremos vivir como tú dices. Entonces ya hay disputas muy severas, y hay un pueblo en Atlisco, el último pueblo, más bien el más cercano al cráter del Popocatépetl, que tiene cerca de 9 años peleando con la diócesis por la imposición de sacerdotes, y ha tenido problemas muy severos porque ha habido sacerdotes que los tratan muy mal.